noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión después de nuestro excelente congreso que tuvimos en Veracruz. Y bueno, pues es un honor para mí presentar al doctor Cristian Ramos, quien es un hematólogo muy querido, un gran amigo, quien como ustedes saben es médico adscrito al servicio de hematología del Hospital General de México y además, pues él coordina actualmente nuestra revista. Y hoy tenemos dos profesores de lujo, entre ellos, pues la doctora Jessica Scott, a quien le damos las gracias por acompañarnos. Es pues algo muy interesante porque ella estuvo en el espacio trabajando con astronautas, así que ya se imaginarán, ya el doctor Cristian Ramos la presentará mucho mejor que yo, y también un gusto tener al doctor José Ángel Garza de Monterrey, quien también un excelente profesor, con un tema muy importante que es la rehabilitación en los pacientes oncológicos. Es un tema que hemos tocado muy poco, pero que afortunadamente el día de hoy, pues vamos a tener poderlo revisar y grandes aportaciones por parte de nuestros profesores y de nuestro coordinador. Y pues sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Cristian Ramos y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada, muchas gracias a la doctora Ángeles del Campo por la invitación el día de hoy para esta sesión extraordinaria, para hablar un poco acerca de algo el cual es tan importante como el tratamiento oncológico, el cual es el enfoque integral de la prehabilitación y la rehabilitación en hematología. Les recordamos que también tenemos algunas encuestas que podamos hacer en tiempo real. Una de las que se tiene disponible es para que podamos evaluar el síndrome de desgaste en hematología, ya que es de suma importancia y relevancia para nuestros médicos en formación y los médicos adscritos. Y para empezar la sesión, el día de hoy tenemos a dos grandes superhéroes. Superhéroes para sus pacientes, los que nos van a hablar acerca de cómo motivarlos, cómo el ejercicio es una parte fundamental del tratamiento, el cual los acompaña en la etapa más difícil de su vida. Y literalmente son personas extraordinarias en el momento más difícil. Y entonces nos van a enseñar cómo podemos acompañarlos en este camino y cómo el ejercicio es igual de importante que el tratamiento oncológico. De ahí que para revisar la sesión, pues primero la bienvenida, bienvenidos a todos el día de hoy. La primera plática, tenemos el honor de tener a la doctora Jessica Scott, la cual va a hablar acerca de la prehabilitación en pacientes oncológicos y cómo técnicas, las cuales ya nos va a describir, ya nos dio un pequeño spoiler alert de cómo hacerlo en el espacio y cómo podemos aplicarlo a los pacientes oncológicos. Va a ser maravillosa su plática, seguida también de las estrategias que podemos hacer en nuestro país. Y por esto tenemos al doctor José Ángel Garza Cantú, el cual trabaja en el Hospital Universitario de Nuevo León, trabajando con nuestros pacientes con hemofilia, lo cual es una parte fundamental dentro de su tratamiento. Pero como les comentaba la doctora Jessica Scott, que es nuestra primera ponente, literalmente es una heroína para sus pacientes, la cual trabaja no solamente en la rehabilitación y hace que el ejercicio sea tan importante como su tratamiento, y técnicas tan lejanas como el espacio pueden aplicarse también en nuestros pacientes. Como les mencionaba, ella es hematóloga del Memorial Sloan Kettering durante la mañana, pero durante la tarde y noche ella funciona como una heroína, literalmente. Ella es miembro asistente de la unidad de ejercicio en el Memorial Sloan Kettering. También tiene una formación amplia, tiene una beca realizada en la NASA, en la cual aplicaba el entrenamiento espacial en sus pacientes y cómo esas técnicas se adaptaban al entrenamiento en pacientes con oncología. Se unió al hospital en 2017 y después de 5 años como científica senior en el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, contó con su doctorado en Fisiología Cardiovascular del Ejercicio en la Universidad de la Columbia Británica. Posteriormente completó su beca postdoctoral en el Centro Espacial de la NASA y ella nos comentará acerca de sus resultados. Como la segunda plática, el doctor José Ángel nos va a hablar igual como un superhéroe para sus niños con hemofilia, y este pequeñito se llama Iron Max. Es el único niño con hemofilia que ha estado en un cómic literalmente de Iron Man, el cual él le regala una armadura para que él pueda movilizarse y funcionar normalmente. Y entonces el doctor José Ángel Garza, miembro y presidente de la Asociación Medicina del Deporte en su armadura de Iron Man y rehabilitación del Estado de Nuevo León, actualmente miembro del Comité Médico de la Federación Internacional de Deporte Universitario y encargado del programa de rehabilitación en pacientes con hemofilia del Hospital Universitario de Nuevo León, pues nos va a hacer el honor de la segunda parte de la plática.
Y pues bienvenidos y muchas gracias al doctor Scott y al doctor José Ángel por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación para hablar hoy. No creo ser superhéroe, pero esa es una de las mejores presentaciones que han hecho de mí, así que muchísimas gracias. Voy a compartir con ustedes nuestro trabajo viendo la prehabilitación en pacientes hematológicos oncológicos. No tengo nada que declarar. Hoy entonces vamos a ver tres áreas clave. Una es ver cuáles son los efectos colaterales de los vuelos espaciales y qué hacen los astronautas para limitar esos efectos colaterales. En la segunda parte voy a hablar de los efectos colaterales del trasplante y de las terapias de células CAR-T en vuelos espaciales y cómo el ejercicio puede limitar esos efectos colaterales. Y finalmente veremos cuáles son algunas de las recomendaciones que nosotros les damos a los pacientes que inician un programa de ejercicio antes de someterse a un esquema muy riguroso de tratamiento. Vamos a empezar entonces con el programa de contramedidas de vuelos espaciales. Como el doctor Ramos ya mencionó, estuve 7 años en el Centro Espacial Johnson para ver qué pasaba con los astronautas cuando salían al espacio exterior. En los vuelos espaciales es algo muy tóxico, pero también hay otros factores que influyen en la manera en que responden los astronautas. Me parece que hay una idea común de que los astronautas son personas muy saludables y son superatletas, pero no es cierto. Incluso si nos remontamos a las primeras misiones en los 60, veremos que los astronautas tenían en promedio 37 años, no eran tan grandes, pero muchos de ellos eran fumadores y varios de ellos tenían sobrepeso. Y en la estación más actual, desde el 2001 hasta el presente, la edad promedio de los astronautas es de 49 años para los hombres, que por lo menos tienen un factor de riesgo cardiovascular, ya sea hipertensión, alto nivel de colesterol o sobrepeso. Entonces, pues, si vemos a una persona que tiene un factor de riesgo basal y lo exponemos al segundo factor, que son los vuelos espaciales, pues esto se conoce como un golpe directo. Y en el espacio vemos aquí cómo todo esto empieza desde la parte de abajo del cuerpo hasta arriba, ese golpe directo, como quien dice, por la microgravedad y por la radiación. En el espacio esto se incrementa. Entonces, pues podemos ver que estos astronautas son populares, pero también la radiación puede ser un importante efecto. Y el último factor son, digamos, estos golpes o efectos indirectos, y es porque en el espacio no están caminando, o sea, no hay escalones que tengan que subir. En, en las primeras, en las misiones pioneras, los astronautas estaban dentro de un espacio muy limitado, muy pequeñito, no mayor a la silla en la que están ustedes sentados ahora, y estaban ahí 14 días, o sea, mucho tiempo sentados en un espacio muy confinado. Y actualmente, en la estación espacial, pues hay más espacio. Sin embargo, los astronautas no usan sus piernas, o sea, sí se mueven, pero utilizando más bien los brazos. Entonces, pues en general, vean ustedes que tienen mucha toxicidad y es muy similar a las toxicidades que encontramos en nuestros pacientes oncológicos. Los pacientes tienen un factor de riesgo basal, tienen diferentes efectos directos como quimioterapia, radioterapia, quizá trasplantes, pero son similares también en las afectaciones indirectas, porque están inactivos, pueden subir de peso. Entonces, igual que en los astronautas, como en los pacientes, pues tenemos, como ven ustedes, toxicidades muy similares o efectos colaterales muy similares. Puede haber cambios en los eritrocitos, los leucocitos, pueden perder masa muscular, hueso, se afecta el corazón. O sea que vean ustedes que los efectos colaterales son muy similares entre los astronautas y los pacientes oncológicos. Lo que sí es un poquito diferente, por lo menos en los Estados Unidos, es
que la NASA inició un programa de contramedidas contra los vuelos espaciales, lo empezó desde los 60. Entonces, adoptaron varias medidas que siguieran los astronautas desde la dieta hasta la genética, ¿no? Vieron componentes genéticos. Y otro aspecto importante es que el ejercicio lo pusieron obligatorio para todos los astronautas. Esta es una gráfica entonces que les muestra cuando no se hacía ejercicio, cuando los astronautas no hacían ejercicio y en los vuelos especiales, pues bajaba su reserva fisiológica. Por lo mismo, de que, pues sí, recobraban entonces sus valores basales. Pero lo que el entrenamiento de ejercicio logró es que, bueno, empezaron a ejercitarse con un programa de prehabilitación en cuanto firmaban para una misión, empezaban a hacer un programa de ejercicios para tratar de incrementar su acondicionamiento físico antes de irse al espacio. Y entonces durante los vuelos especiales hacían ejercicio todo el tiempo y en cuanto regresaban a la Tierra, también empezaban a hacer ejercicio otra vez ya en la gravedad. Entonces la NASA inició este programa en donde la capacitación con ejercicio era obligatoria y era la intervención número uno que se utilizaba para los astronautas. Eso fue un poquito diferente en el contexto del cáncer, en donde aquí todo esto está decidido por medicamentos. Y la pregunta clave que nuestro grupo está interesado en responder es, ¿qué pasa con la prescripción del ejercicio? ¿Cómo podemos reducir ese declive que vemos en los pacientes? Entonces, es similar a los astronautas. Si vemos aquí el declive en no oncológicos, en azul, vemos cómo hay una trayectoria que cae. Lo que sucede, sin embargo, en aquellos que sí tienen cáncer, pues ellos empiezan antes el declive y durante el tratamiento vemos que tienen todas estas afectaciones o golpes y hay un declive terrible y ese declive continúa en una trayectoria descendente. Incluso 10 o 15 años después de que los trataron, estos individuos tienen enfermedad cardiovascular y tienen un declive acelerado en su salud y en la mortalidad también. Entonces, lo que nuestro grupo estuvo interesado en hacer es ver el ejercicio en todos estos pacientes oncológicos, es decir, en una forma de prehabilitación, si podemos mejorar su función para mejorar la reserva y intencionalmente limitar ese declive a medida que los pacientes se someten a su terapia. Durante la terapia, el ejercicio puede limitar ese declive y el ejercicio puede ayudar. Bueno, pues este es el área en la que va a entrar el siguiente orador. Después de que termina el tratamiento, si el ejercicio puede revertir ese declive que se presentó durante el tratamiento. Y queremos saber cuál es el mejor ejercicio para los pacientes, porque no todos los ejercicios son los correctos. Tenemos que ver cuál es la dosis de ejercicio correcta también para que los pacientes hagan ese ejercicio. Este fue un panorama general entonces del programa de contramedidas en la NASA. Ahora vamos a ver lo que llamamos un programa de contramedidas para pacientes oncológicos, en dónde beneficia el ejercicio y qué tipo. Una de las primeras áreas en las que empezamos a investigar fue ver cómo podemos ver una medición en todo el cuerpo. Y hay varias formas de hacerlo. A través de una prueba de ejercicio de acondicionamiento físico. Utilizamos entonces la prueba de ejercicio cardiopulmonar, que es una prueba muy cortita, nada más se lleva de 8 a 12 minutos y es tan buena porque evalúa varios sistemas al mismo tiempo y podemos ver la función cardíaca, pulmonar, muscular, podemos verlo en una sola prueba. Y otro aspecto maravilloso de esta prueba es que tenemos valores normativos de edad y de género. Sabemos que para un paciente de 40 años, sabemos cuál debería ser su pico si no tiene cáncer. Y eso es para darles una idea de lo que nosotros normalmente vemos y hacemos.
con los diferentes padecimientos. Después de 10 años de un envejecimiento saludable, se pierde como 10% de acondicionamiento físico. Después de 14 días de no hacer ejercicio en un vuelo espacial en 1964, los astronautas regresaron y habían perdido 25% de su acondicionamiento físico, o sea, casi 2 décadas de envejecimiento en tan solo 2 semanas. Y esa es la razón por la cual se estableció el ejercicio mandatoriamente. Y lo que estamos viendo más en más estudios es qué pasa con varias terapias y los trasplantes. Después de 6 semanas, después de un trasplante de médula ósea, estos pacientes han perdido el equivalente a 2 décadas de envejecimiento o de acondicionamiento físico. Esto le llamamos entonces envejecimiento acelerado cuando hay un tratamiento oncológico o hay un vuelo espacial. Ese es el equivalente. Sabemos, por lo menos en los Estados Unidos, no sé cómo sea en México, pero para varios padecimientos, el ejercicio es el estándar de tratamiento, como para cardiopatía, enfermedad pulmonar, como para los astronautas, siempre se recibe un programa de ejercicio, pero eso no ha sido en los pacientes con cáncer hasta ahora. Y es por eso que estábamos muy interesados en obtener evidencia para demostrar que el ejercicio sí es benéfico y que el ejercicio sí funciona. Ahora, si vemos a un nivel alto de emergencia, un nivel general de evidencia y datos observacionales, podemos demostrar que al ver a un gran rango de cánceres, los pacientes que están haciendo altos niveles de ejercicio, eso puede compensar sus riesgos de cáncer. Veamos aquí del lado izquierdo, prevención de cáncer. Bueno, pues estos pacientes que están en ejercicio, que hacen bastante ejercicio, tienen como 20% de reducción en riesgo de cáncer pulmonar, 11% de reducción en riesgo de cáncer de mama y para cánceres hematológicos, 6% de reducción de riesgo. Así que incluso hacer ejercicio antes de desarrollar cáncer, uno reduce el riesgo. Y ahora si vemos el lado derecho, la muerte por cualquier causa, pues después de que los pacientes ya se diagnostican con cáncer, si ellos hacen ejercicio, podemos ver que hay un riesgo en la reducción de mortalidad por todas las causas, en cáncer de próstata, cáncer de mama y también para cánceres hematológicos. Entonces, eso es muy importante. Eso es lo que le decimos a los pacientes y les decimos, si pueden hacer ejercicio, pueden reducir su riesgo de morir de cualquier causa. Aquí estamos viendo el efecto directo del ejercicio, porque hay un límite, ¿no? Cuando uno le pide a una gran población que haga cierto nivel de ejercicio. Necesitamos nosotros ver esto en estudios aleatorizados. Este fue un estudio muy bueno que salió eh, hace más de 10 años, pero sigue siendo bueno este estudio porque muestra los diferentes puntos en el tiempo. Este es un entrenamiento de ejercicio antes del trasplante, en el hospital y luego post-trasplante, en esas 3 etapas. Y aleatorizaron a los pacientes a un entrenamiento de ejercicio supervisado de 21 días de ejercicio pretrasplante, 45 días en el hospital en donde hicieron ejercicio y luego siguieron haciendo ejercicio 50 días después del trasplante. Y lo que encontraron, estas son las curvas, miren ustedes, de los cambios en el acondicionamiento físico con el programa de entrenamiento de ejercicio. La línea roja es la atención normal sin ejercicio y la línea azul muestra el grupo que hizo ejercicio. Y podemos ver que incluso en el grupo de prehabilitación los pacientes pudieron incrementar su acondicionamiento físico. Cayó un poquito mientras estuvieron en el hospital, pero realmente limitó esa pérdida. Y después, en la fase de post-tratamiento, pudieron aumentar su acondicionamiento físico más allá que los que no hacían ejercicio. Este es un estudio prometedor y nos muestra la importancia del ejercicio en todos esos momentos en el tiempo. Este es un estudio más reciente que se hizo en niños. Se hizo
en donde el ejercicio es el estándar de tratamiento. No hubo un estudio aleatorizado, pero sí dividieron a los pacientes pediátricos entre los que tenían una poca participación en el programa de ejercicios contra los papás que sí permitían que sus hijos trabajaran en ejercicios más constantes. Todos los pacientes estaban recibiendo quimioterapia y la mayoría de ellos por cáncer hematológico. Esto resalta entonces el tipo de ejercicios que hacían, la frecuencia de 2 a 3 sesiones por semana. Había niños con una intensidad de 65-80% en pico en tasa, en frecuencia cardíaca, 60-70 minutos por semana, todos supervisados y 120-270 minutos por semana era el volumen. Y uno de los puntos en los que estaban interesados era en la fracción de eyección, porque la terapia es muy tóxica y puede ser cardiotóxica para estos niños. Entonces vamos a ver qué hizo el ejercicio. En el grupo de control hubo un declive en la fracción de eyección como de un 4%. Y eso se limitó con el ejercicio. Vean ustedes, no hubo cambios en la fracción de eyección cuando sí hacían ejercicio. Una parte interesante de este estudio es que dieron seguimiento a los pacientes durante 5 años después de haber terminado su terapia. Y el punto final primario era la mortalidad por todas las causas. Y ese fue muy importante en cuanto al estudio de entrenamiento de ejercicio. No hubo diferencia en mortalidad por todas las causas entre los grupos, pero únicamente fue un seguimiento a 5 años. Sería interesante dar seguimiento más continuo a estos pacientes para ver si hay una diferencia al final a 10 o a 15 años después de haber terminado su tratamiento, pero sí hubo una diferencia en la hospitalización. O sea, los pacientes que terminaron el programa de ejercicios tuvieron una estancia hospitalaria más corta, bastante más corta. Y eso es importante, ¿no? Cuando vemos los costos. Una estancia hospitalaria corta cuesta menos para el paciente y eso es importante. Y también en otros contextos, especialmente en los Estados Unidos. También estábamos interesados en ver qué pasa si no hacen ejercicio, pero luego empiezan a hacer ejercicio, o sea, más tarde. Les decimos a las pacientes que nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio, y esto se basa en uno de nuestros estudios que vimos, datos de sobrevivientes adultos de cáncer infantil. La mayoría eran pacientes con malignidades hematológicas, y entonces queríamos ver pacientes que hacían más ejercicio o empezaron a hacer ejercicio en un periodo de 8 años en comparación con aquellos pacientes que mantenían muy bajos niveles de ejercicio. O sea, los pacientes que reportaron que empezaron a hacer más ejercicio o que mantuvieron altos niveles de ejercicio, ellos tuvieron 40% menor riesgo de muerte por cualquier causa. Nuevamente, esta es evidencia importante que demuestra que el ejercicio es benéfico para los pacientes y que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer ejercicio y que se obtienen beneficios potenciales. Si vemos la evidencia hasta ahora del entrenamiento de ejercicio en todo el continuum del cáncer, pues parece como que incluso si pueden empezar a hacer ejercicio ahora, van a poder reducir su riesgo de desarrollar cáncer en primer lugar. Si empiezan a hacer ejercicio antes del tratamiento o durante el tratamiento, pueden mejorar su acondicionamiento físico y limitar la pérdida de ese acondicionamiento físico. Y en las fases agudas post-tratamiento, podemos incrementar el acondicionamiento físico en un 10-20% y usamos datos observacionales y vemos que el ejercicio puede reducir el riesgo de cardiopatía en un 20 hasta un 60%. O sea que la evidencia claramente nos muestra que el ejercicio sí es benéfico para los pacientes y estamos tratando de que se vuelva el estándar de tratamiento en diferentes contextos. Ahora bien, uno de los aspectos que son desafiantes
cuando uno vive en la ciudad de Nueva York, es que es difícil que los pacientes vayan al lugar de donde se hace ejercicio. Uno de los aspectos que iniciamos es haciendo soluciones de telemedicina, así como podemos dar ejercicio para los astronautas vía remota. ¿Por qué no los pacientes pueden también? O sea, imagínense, cuando tienen que viajar tantos kilómetros, es difícil. Empezamos a desarrollar esta red para que todos los pacientes que participaran en nuestros estudios de investigación les dábamos un iPad, un baumanómetro y luego lo supervisábamos para cuando hacían sus ejercicios, los supervisábamos de manera remota para decirle a los pacientes qué tipo de ejercicios deberían estar haciendo y también los monitoreábamos y teníamos interacciones con ellos, lo cual es algo importante. O sea, es el componente también social del ejercicio que es importante también. En la última parte de mi presentación será ver algunas recomendaciones de los programas de ejercicios. Estas son recomendaciones que les damos a los pacientes. El primer paso es que reciban una aprobación médica. Normalmente los pacientes se someten a pruebas de ejercicio cardiopulmonar y ecocardiogramas para podernos asegurar de que el corazón funciona bien y de que no haya anormalidades que impidan que puedan hacer ejercicio. Si un paciente entonces no sabe cuál es su nivel de ejercicio, bueno, pues ese es en donde podemos comenzar. Muchos pacientes se les colocan monitores de actividad, ya sea en un reloj o un celular, ya sea que lo sepan o no, están rastreando sus pasos. Entonces, con frecuencia les preguntamos a los pacientes, ¿cuántos pasos dan en promedio? Y durante el último mes, no nada más una semana, les preguntamos de un mes atrás, porque una semana es poco, y les preguntamos cuántos pasos promedios dieron el último mes. Y bueno, ese es un buen inicio para saber en qué nivel comenzar con el entrenamiento de ejercicios. Utilizamos entonces el principio FIT, F-I-T-T, viendo la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo. Eso es lo que hacemos para las personas que no son activas. Normalmente serían los pacientes que hacen menos de 1,000 pasos al día. Sugerimos ahí que empiecen con una frecuencia de ejercicios cortos pero frecuentes, de 30 segundos a un minuto. Puede ser caminar, puede ser subir las escaleras, algo que aumente su nivel de actividad para que puedan dar más de 1,000 pasos al día. Luego hay algunos pacientes que tienen una actividad moderada, están caminando entre 1,000 y 3,000 pasos al día. Es aquí en donde les damos una frecuencia similar varias veces al día, una intensidad moderada. La duración del ejercicio aquí aumenta un poquito. Les recomendamos que por lo menos hagan 5 minutos de ejercicio continuo hasta 15 minutos de ejercicio continuo. Que caminen, que caminen es un programa muy bueno. Que suban las escaleras también es una cosa muy buena para que se pongan activos. Y para quienes estén dándote 3,000 a 7,000 pasos, es en donde el tiempo es más prolongado. Les decimos que hagan de 30 a 45 minutos, por lo menos 1 o 2 días a la semana. Y es aquí en donde podemos empezar a meter otras actividades, caminar. Siempre recomendamos que caminen, que empiecen y también con ejercicios de resistencia ya en ese momento. Cuando tenemos pacientes que sí son activos, o sea que posiblemente estén dando 7,000, 10,000 pasos, que corran o que hagan ciclismo, ellos les damos un programa diferente. Pueden seguir haciendo su actividad normal, pueden hacer de 30 a 45 minutos y a mayor frecuencia, de 3 a 5 días a la semana. Y luego tenemos a aquellos pacientes que son sumamente activos y ellos les recomendamos que sigan con su nivel de actividad tal cual, que hagan ejercicio de 3 a 6 días a la semana y que aumenten un poquito la intensidad. Si es moderada, que la aumenten hasta 60 minutos y que hagan ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia.
O sea que vean que es un espectro muy amplio porque no todo el mundo recibe la misma receta del ejercicio. Todo depende de lo que ellos hubieran estado haciendo antes hasta ese momento. Y ya para que vayan aumentando su nivel de ejercicio y vayan aumentando su reserva antes de que reciban su tratamiento. Algo más sobre la intensidad, porque nos preguntan mucho cuál es la intensidad adecuada de los ejercicios. Esto se basa en las pruebas de ejercicio que hagamos y e individualizamos a los pacientes en su receta de ejercicio. Esto se basa en 5 intensidades o 5 zonas. O sea, así como recetamos a los astronautas, igual a los pacientes. Tanto los astronautas como los pacientes hacen ejercicios de alta intensidad, pero a diferente velocidad y se personaliza el ejercicio para ellos. Los astronautas quizá vayan a una velocidad más rápida de la banda sin fin, pero para un paciente, pues ellos estarán en la banda sin fin más lenta, aun cuando sientan que es igualmente intensa como lo sienten los astronautas. Nos aseguramos entonces de aumentar la intensidad y utilizamos un programa no lineal, como le llamamos. Este es un ejemplo de una semana con 4 sesiones. Normalmente lo que se hace es que se hace una intensidad moderada lineal, o sea, siempre todos los días la misma intensidad. Otro tipo de programa que hay y que se ha probado es el programa de alta intensidad. Siempre alta intensidad, pero el programa que nosotros utilizamos es no lineal, como ven del lado derecho, en donde tenemos baja intensidad, luego otras sesiones de alta intensidad, luego baja a moderada y luego vuelve a subir de intensidad y se alternan las intensidades. Baja intensidad, media intensidad, alta intensidad, y esto ayuda a manejar, ayuda a manejar esta adaptación para que cada vez aumenten su reserva y su acondicionamiento físico. Entonces, en resumen, de lo que hemos hablado esta noche. Sabemos que el ejercicio es útil para reducir la incidencia del cáncer y la muerte por cualquier causa y puede compensar y revertir muchos de los efectos colaterales de los tratamientos. Recomendamos 3 pasos para iniciar un programa de ejercicios. Primero es una aprobación médica. En segundo lugar es evaluar cuál es el nivel de actividad del paciente y luego seleccionar el ejercicio con el que puedan empezar con base en su actividad. No todos tienen que empezar con 30 minutos. Hay pacientes que empiezan con 30 segundos caminando para que empiecen a moverse. Y luego, finalmente, el programa de ejercicios debe de seguir las guías FIT, de cuál es la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo de ejercicio que se recomienda. Bueno, con ello quisiera agradecer a los organizadores por haberme invitado a esta sesión. Aquí tienen ustedes a nuestro equipo de Sloan Kettering y con muchísimo gusto podré responder alguna duda o pregunta que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas noches. Primero, pues agradecer al comité organizador, ¿verdad? De toda la gente del AME por haberme invitado y poder estar presente en esta charla. Vamos a, perdón, el día de hoy quiero tocar varios puntos. Quiero hablar primero de qué es ejercicio, qué es actividad física, porque a veces nosotros lo platicamos o le decimos a nuestros pacientes, pues haz actividad física o haz ejercicio o decimos haz deporte. Y muchas veces estos temas no los tenemos bien definidos, por así decirlo. La plática del día de hoy quiero platicar sobre el ejercicio de rehabilitación del paciente oncológico y también hablar de nuestra realidad, ¿verdad? De cómo podemos tropicalizar estos programas para nuestros hospitales, ¿verdad? Y al final voy a tocar un poquito de la experiencia que tenemos nosotros en el hospital universitario con un programa multidisciplinario específicamente de pacientes con hemofilia.
Primero, pues digo, ya me presentaron, pero me presentó, no, soy el doctor José Ángel Garza Cantú, soy profesor y jefe del Departamento de Medicina, Deporte y Rehabilitación del Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León. Vamos a definir qué es actividad física. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como la actividad física se considera cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Entonces, cualquier movimiento que tú le digas al paciente que haga es actividad física. Ya si nosotros, esa actividad física, se convierte en algo planificado, estructurado, repetitivo, realizado con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física, eso ya es considerado ejercicio. O sea, ya cuando le dices, vas a hacer 30 minutos diarios, ¿verdad? Tantos, de tanta intensidad, eso ya es algo ya estructurado, eso ya es ejercicio. Ya cuando hablamos de deporte, pues ya es algo ya competitivo, ¿verdad? Hay un concepto que se llama Exercise is Medicine. Este concepto de ejercicio es medicina es algo que nació aproximadamente o agarró mucho auge aproximadamente hace 15 años. ¿Por qué hace 15 años? Porque fue cuando salieron las primeras guías de actividad física en Estados Unidos. Hubo un esfuerzo monumental en aquel entonces, los que recuerdan que ya estaban activos en el área de la medicina o ya estaban haciendo su especialidad o ya estaban como externos, recordarán que fue cuando fue la explosión de la obesidad, tanto obesidad infantil como obesidad general de la población. Entonces, en Estados Unidos se hizo un esfuerzo monumental por parte del Instituto Nacional de Salud, del NIH, la CDC, la Secretaría de Salud, las universidades, para poder contrarrestar esto. Entonces hicieron guías de actividad física. Esas primeras guías salieron en el 2008-2009. Después se hizo una revisión de esto y en el 2019 publicaron las segundas guías de actividad física. O sea, la segunda edición, pues, para americanos, pero pues realmente pues han dirigidos a todo el mundo. El concepto de ejercicio en medicina es un concepto que se está promoviendo y que se lleva promoviendo por más de 10 años, donde invitamos a los doctores, ¿verdad? A toda la gente que atiende pacientes, que utilicemos el ejercicio como una medida de medicina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos de todos los beneficios que nos puede dar la actividad física. ¿Cuál sería, cuando hablamos ya de los temas generales? Pues disminuye la grasa corporal, que esto contribuye a mantener un peso sano. Mejora la condición física, aumento de la masa muscular y mejoría en salud ósea, mejoría de función cognitiva, o sea, concentración, memoria en los estudiantes. Hay mucha evidencia que los estudiantes, o sea, la gente de edad escolar, tiene mejor rendimiento escolar si hacen actividad física. Mayor rendimiento académico. Disminuye el riesgo de ansiedad y depresión, que ahorita sabemos que es un tema muy importante en nuestra sociedad, todo el tema de salud mental. Mejora la función cardiovascular y bienestar integral, o sea, el caso del perfil lipídico, la glicemia, la tensión arterial. Y bueno, ya el tema que nos interesa el día de hoy, pues reduce el riesgo de cáncer. Esta es la segunda edición de las guías de actividad física para Estados Unidos, que estas salieron en el 2018, se presentaron en el 2019 en el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Las guías de actividad física en adultos. Cuando nosotros decimos, ¿qué le vas a recomendar a un adulto cuando hablamos de en general? Y ahorita la doctora Scott hizo un comentario muy importante. Estas guías son guías generales, pero ya cuando hablamos de pacientes oncológicos o pacientes ya de población específica, no le vamos a dar las mismas guías o las mismas recomendaciones a todo el mundo. Pero si partimos de cuáles son las guías, es realizar 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa. Realizar ejercicios de fuerza 2 días a la semana. Hay un, hay un movimiento de la CDC que nos pide que toda la población se mueva. Las nuevas guías del 2018 hicieron como, no voy a decir un cambio, pero hicieron un énfasis de cualquier movimiento que hagas es mejor que nada. ¿Por qué? Porque en los guías del 2018 eran a lo mejor muy estrictos diciendo 30 minutos diarios, 5 días por semana. Y había gente que decía, pues es que yo no tengo 30 minutos. Entonces, si no tengo 30 minutos, pues mejor no hago nada, ¿verdad? O tengo 10 minutos, pero pues 10 minutos no sirve para nada. Entonces, pues no, la gente se quedaba como sedentaria. O sea, ahora es fraccionarlo. El momento que puedas hacer actividad física, hazlo.
¿verdad? Si puede ser 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía, 10 minutos en la tarde, pues qué bueno, ya cumpliste con tus 30 minutos al día. Para niños, ¿verdad? Deben de realizar 60 minutos diarios de actividad física. Hay un movimiento que se llama Play 60, que de hecho la NFL, los que les gusta la NFL, el fútbol americano, la NFL tiene un partnership desde hace muchos años con American Heart Association y otras asociaciones donde se llama NFL Play 60, que es que los niños jueguen 60 minutos diarios todos los días. Y esos 60 minutos es sin estructura, o sea, nada más salir a jugar a la calle, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se activen. ¿Por qué? Porque queremos prevenir la obesidad. Y ahorita voy ya a entrar en el tema de por qué nos interesa tanto esta cuestión de la obesidad, ¿verdad? Porque en el paciente, eh, para cuestiones de prevención de cáncer, es un tema muy importante. Entonces, ¿qué queremos que hagan los pacientes? Ejercicio aeróbico, fortalecimiento musculoesquelético y fortalecimiento óseo. Hablamos del concepto de bienestar, ¿verdad? Cuando hablamos de wellness, muchas veces lo decimos y no sabemos qué significa en muchas ocasiones, o se lo decimos a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo lo definimos? El bienestar es un estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. El paciente es importante que haga ejercicio para que pueda tener un círculo virtuoso, ¿verdad? A diferencia del círculo vicioso que vemos en el paciente de cama, ¿verdad? Que cada vez se hace más inactivo, se hace más o tiene menos salud, menos fuerza, menos movimiento y después eso te lleva a enfermedades ya propias del paciente en cama. Aquí al revés, queremos que el paciente tenga un bienestar físico y el bienestar físico nos va a llevar a un bienestar emocional, un bienestar académico y después todo lo que conlleva el círculo virtuoso de la dimensión del bienestar. Si nos vamos ya al tema de la actividad física, y les mencionaba todo esto porque yo quería realmente explicar qué es la actividad física y qué es este ejercicio para que nosotros como profesionales de la salud y ustedes que están viendo pacientes todos los días, especialmente pacientes que muchas veces son pacientes inactivos, todos hablemos el mismo idioma. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física en el cáncer? Hay ya mucha evidencia, ¿verdad? Que nos dice que la actividad física no nada más es buena para el paciente con cáncer, sino que es buena para prevenir ciertos tipos de cánceres. Sabemos que si bien ustedes hematólogos ven diferentes tipos de cánceres, ¿verdad? Hay algunos cánceres que tienen más evidencia, ¿verdad? De que la actividad física los previene, pero también tenemos evidencia en cánceres hematológicos. Aquí vamos a hablar un poquito sobre qué nos dice el Cancer Research de UK, el American Cancer Society y el Instituto Nacional del Cáncer. Ser físicamente activo ayuda a mantener un peso sano, lo cual reduce el riesgo de presentar 13 tipos de cánceres. Esta es la evidencia que existe. Se habla, digo, de donde más evidencia hay, pues sabemos que es mama, intestino, páncreas, esófago, vesícula, útero, ovario, riñón, hígado y estómago alto, el mieloma, meningioma, tiroides. En las leucemias todavía tenemos evidencia a veces mixta, pero todo apunta a que el paciente que hace actividad física, especialmente actividad física en cantidades altas, tiene menos riesgo de presentar cáncer. Disminuye la concentración de las hormonas sexuales como el estrógeno y de los factores de crecimiento que se relacionan con la presentación y progresión del cáncer. Previene la concentración alta de insulina en la sangre que se relaciona con la presentación y la progresión del cáncer. Disminuye la inflamación y mejora el funcionamiento del sistema inmunitario. La actividad física va a modificar el metabolismo de los ácidos biliares, lo cual disminuye la exposición del tubo digestivo a estos posibles carcinógenos. Reduce el tiempo en que los alimentos se desplazan por el aparato digestivo, lo cual disminuye la exposición del tubo digestivo a esos posibles carcinógenos y ayuda a prevenir la obesidad, que es un factor de riesgo para muchos cánceres. La obesidad vamos a ver como un punto central de riesgo de muchas enfermedades y el cáncer pues, no se queda lejos de esto. No sé si vieron esta semana, pero en el Lancet se publicó un artículo de salud pública que hizo mucho ruido, ¿verdad? Porque se hablaba que en Estados Unidos se cree que para el 2050 aproximadamente 260 millones de personas van a tener sobrepeso o obesidad. Eso nos va a traer muchos problemas de salud público, porque eso también, pues sabemos que si es la realidad de Estados Unidos, pues en México estamos con cifras muy parecidas.
El sobrepeso y la obesidad, cuando ya hablamos del tema de cáncer también o del impacto que tiene, pues el exceso de grasa en el cuerpo está activa y manda señales a las células para que se dividan de manera más frecuente. Las señales liberadas por las células grasas tienen un impacto sobre hormonas de crecimiento, inflamación, hormonas sexuales. El exceso de grasa causa un incremento en los niveles de hormonas de crecimiento, lo cual produce que las células se dividen de manera más frecuente y esto va a elevar la posibilidad de que se generen células cancerígenas. También tiene un efecto sobre la inflamación, ¿verdad? Las células del sistema inmune se dirigen a áreas con mayor cantidad de células grasas y esto produce inflamación, lo cual causa mayor división celular y con el tiempo esto puede incrementar el riesgo de cáncer. Las hormonas sexuales, ¿verdad? Posterior a la menopausia, las células grasas producen estrógeno. Esta hormona puede provocar una mayor división celular en el tejido mamario y en útero, lo cual a su vez aumenta también el riesgo de cáncer. La actividad física y el entrenamiento con ejercicio son generalmente seguros en pacientes con cáncer y eso es bien importante porque por muchos años había una creencia que el paciente pues era frágil, ¿verdad? Y el paciente si le ponías a lo mejor ejercicio iba a empeorar o no te lo iba a hacer, ¿verdad? O se iba a sentir peor. Claro, tiene que ser con prudencia y tiene que ser individual el tratamiento, pero sabemos que hay factores que pueden aumentar la complejidad del paciente, ¿verdad? Como la fragilidad, o sea, la propia fragilidad del paciente, las condiciones comórbidas y efectos secundarios del tratamiento de cáncer. Las guías y las recomendaciones, ya específicas del paciente con cáncer o de ejercicio, la mayoría de las guías sobre actividad física y ejercicio para los sobrevivientes de cáncer sugieren que la actividad física debe ser una parte integral y continua de la atención de todos los sobrevivientes de cáncer. El Colegio Americano de Medicina del Deporte, el ACSM, recomienda que los pacientes con cáncer realicen al menos 150 minutos a la semana de ejercicio moderado o 75 minutos de ejercicio vigoroso. ¿Por qué los menciono esto? Porque lo ponen como guía que es la misma guía que tienen para los pacientes que no tienen cáncer. Entonces, pues, entonces no es específico de cáncer. Bueno, lo que quieren llegar ellos es que el paciente que pueda hacer actividad física debe hacer la misma actividad física que un paciente que no tiene cáncer. Sí, en un mundo ideal, pero sabemos, y como lo mencionó muy bien la doctora Scott, pues los pacientes hay que hacer una prescripción individualizada. Pero si me dices, el paciente está bien, está en condiciones, está fuerte, y agarró condición física o no perdió tanta, si lo queremos decir así, y le podemos dar las mismas indicaciones que un paciente sin cáncer, qué bueno. Pero las guías de la actividad física pues pueden ser más bien un objetivo a largo plazo y no suele ser una prescripción inicial adecuada para pacientes sedentarios o aquellos que reciben un tratamiento contra el cáncer. Hay guías que te dicen de empezar desde 5 minutos de actividad física diaria. O sea, 5 minutos, aunque se escuche bien poquito, un paciente que lleva mucho tiempo en cama o que tiene mucha problemática de salud, pues va a ser difícil, ¿verdad? Lo estás reactivando. Lo ideal, pues, es que aumentar 5 minutos por semana hasta llegar a 30. Es más probable que se alcance todo el potencial del ejercicio en pacientes con cáncer con una prescripción individual cuidadosa y considerada. Si tú quieres a un paciente que está frágil, ponerle un programa de ejercicio o un esquema que sea muy difícil de realizar, que le cause inclusive hasta malestar, el paciente te va a abandonar y te va a decir, sabes que yo no quiero hacer esto. Entonces tenemos que individualizar el programa. Hay deficiencias relacionadas propiamente con los tratamientos, ¿verdad? Si nos vamos a ir en diferentes tipos de tratamientos, sabemos que hay pacientes que se tratan con cirugía, hay pacientes que se tratan con radiación, hay pacientes que se tratan con quimioterapia. Los que se tratan con cirugía, pues sabemos que el tejido normal se ve inevitablemente afectado por los esfuerzos quirúrgicos para lograr el control local del cáncer. Hay cirugías que tienen una resección muy amplia, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros como rehabilitadores, pues tenemos que ir a rehabilitar esas áreas. Hay casos, por ejemplo, el caso, ustedes ven muchos niños, ¿verdad? Hay veces, hay tratamientos donde se les tiene que rescatar las extremidades o si se les hace una amputación, pues tenemos que nosotros ayudarle a que el paciente se reactive y se rehabilite. Hay deficiencias relacionadas con la radioterapia. Los efectos agudos de la radiación en el tejido normal varían según el tipo de tejido y la dosis de radiación. Los efectos tardíos dependen de la extensión y localización del campo de radiación. Hay efectos que son tardíos, que no los ves de manera inmediata y a veces nos asustan porque dicen, oye, pues qué raro porque lo radiamos hace un mes o 2 meses y se presentan ya meses después, ¿verdad?
Los más relevantes para la rehabilitación son los que afectan al tejido conjuntivo, los músculos y los nervios. Hay efectos neurales más devastadores de radioterapia, como la mielopatía, la plexopatía y la encefalopatía. Si hablamos de deficiencias relacionadas con la quimioterapia, los antineoplásicos asocian a un potencial significativo de toxicidad sobre los tejidos normales, especialmente los sistemas cutáneos y digestivos. Pacientes que con quimioterapia muchas veces simplemente se sienten mal, o sea, es difícil que puedan hacer ejercicio porque tienen malestar general. Los efectos tóxicos de los antineoplásicos con mayor frecuencia producen alteraciones funcionales como la neuropatía periférica, disfunción cognitiva, la miocardiopatía y la fibrosis pulmonar. Los alcaloides de la vinca, el cisplatino, la ixabepilona, los taxanos y la talidomida se encuentran entre los fármacos más importantes que inducen una neurotoxicidad periférica. Los síntomas suelen aparecer tras la finalización del tratamiento. El deterioro cognitivo frecuente del tratamiento activo del cáncer es algo que es muy común. Hay pacientes que inclusive esto les puede llegar a trastornarse su función. Ahí la opinión predominante es que cuando hay anomalías clínicamente significativas en los recuentos sanguíneos, el entrenamiento debe ser limitado y guiado por un médico. Entonces, nosotros generalmente pues nos hablan para que les demos una orientación al paciente y tenemos que estar seguros primero que nos dé luz verde el hematólogo, ¿verdad? Que el hematólogo esté tranquilo de que podamos ya reactivarlo, que generalmente la respuesta es sí, pero que nosotros también hay que ser prudentes, ¿verdad? Cuando el paciente tiene un bajo nivel de plaquetas, de hemoglobina, recuento de glóbulos blancos, neutrófilos, glucosa en sangre o fiebre, pues es difícil, ¿verdad? De hecho, la hemoglobina, los pacientes que tienen abajo de 8, pues generalmente ya tienen mucha debilidad. Decimos que la anemia es una contraindicación relativa del ejercicio. Inclusive cuando le hacemos pruebas de esfuerzo, es una contraindicación relativa porque si el paciente tiene 11 hemoglobina, pues según algunas guías te puede decir que es una anemia, ¿verdad? Y pues el paciente a lo mejor está sintomático, pero si tiene 9, 8, 7, pues cada vez se va más bajando, se va más abajo, pues va a ser más difícil hacer ejercicio, ¿verdad? Cuando tenemos una resección quirúrgica, una alta capacidad de reserva cardiovascular es un indicador favorable para el pronóstico después de la cirugía. Aumenta la capacidad de reserva cardiovascular, mejorando la tolerancia a los trastornos sistémicos y reduciendo el riesgo de recurrencia y de metástasis. Cuando hablamos de ejercicio, ¿verdad? En la radioterapia, el ejercicio puede normalizar los vasos sanguíneos intratumorales, aumentar la perfusión sanguínea y el suministro de oxígeno y aliviar el microambiente hipóxico, mejorando así el efecto anticancerígeno de la radioterapia. Además, el ejercicio puede mejorar los efectos anticancerígenos de la radioterapia impulsados por el sistema inmunológico. La quimioterapia, ¿verdad? Hablamos que hay evidencia que ha revelado que el ejercicio puede ser una modalidad de quimioterapia adyuvante eficaz. El análisis de muestras de pacientes con cáncer de páncreas tratados con quimioterapia preoperatoria o quimioradioterapia confirmó que el ejercicio está asociado con la remodelación vascular intratumoral en humanos. Esto nos da pie para pensar que esto puede ser bueno o benéfico en otro tipo de cánceres también. Voy a terminar nada más la charla con un poquito de lo que hacemos nosotros, ¿verdad? O cómo podemos hacer equipos multidisciplinarios en nuestras instituciones. Sabemos que es un reto en todas las instituciones, especialmente las públicas, poder hacer equipos multidisciplinarios porque a veces no es tanto que no haya voluntad, pero son estructuras muy grandes. Y si le combinas que pudiera ser que no hubiera voluntad, pues también eso lo complica más, ¿verdad? Pero cuando se unen todas las fuerzas y tienes voluntad y aparte tienes áreas que se coordinan bien, pues los beneficios para el paciente son enormes. Aquí en el hospital universitario, pues en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande por unir a los expertos de las diferentes áreas para poder tratar a nuestros pacientes. El caso específico del programa de hemofilia, que cumplió 10 años este año, pues nos reunimos, vamos a decir que la parte de hematología, pues es la piedra angular del tratamiento, ¿verdad? Pero de ahí hicimos un equipo integral multidisciplinario, donde el hematólogo es el líder, y eso siempre es importante que pues, cuando hablamos de rehabilitación, tanto oncológico, si hablamos en el caso de la rehabilitación de los pacientes con hemofilia, pues el que toma la batuta es el hematólogo, ¿verdad?
incorporamos a un traumatólogo si tenemos daño articular o si tenemos algún paciente que se le tiene que hacer algún tipo de cirugía. Puede ser aquí, en el caso del paciente oncológico, esta rama donde dice traumatólogo, puede ser algún cirujano general, o puede ser el mismo radiooncólogo, ¿verdad? Que estás invitándolo para que le dé la radioterapia. El médico rehabilitador, en el caso de hemofilia, tenemos una genetista, psicólogo, psiquiatra. Sabemos que la parte de la salud mental es bien importante para estos pacientes porque es un paciente que sufre, ¿verdad? Y es un paciente que tiene dolor, es un paciente que generalmente cae en depresión. Entonces, ¿por qué? Por su situación. Entonces, queremos darle esta sensación de bienestar y tenemos que incorporar a todas las personas que le puedan ayudar a que tenga este bienestar, la parte de enfermería y la parte de trabajo social. A veces uno se pregunta trabajo social, ¿por qué? Bueno, en el caso de nosotros, la trabajadora social hace un trabajo muy importante para poder organizar las reuniones mensuales, que ahorita voy a hablar un poquito específicamente del programa de nosotros, pero tenemos reuniones mensuales con los pacientes y tenemos también eventos con los pacientes para hacer comunidad con ellos. El objetivo de este proyecto, ¿qué es? Pues el tratamiento, ¿verdad? Pero si nos vamos un poquito más a fondo, es la prevención, ¿verdad? Nosotros queremos prevenir que los pacientes no lleguen a tener complicaciones, porque llegan a tener complicaciones, ahí sí batallamos mucho. Nos decía un doctor, que es el doctor Felipe Querol, que es uno de los líderes de rehabilitación de hemofilia en el mundo, nos decía cuando empezamos con este proyecto en el 2014, va a llegar un día y el objetivo es llegar un día que tú no tengas trabajo, o sea, como rehabilitador y como traumatólogo. Y nosotros lo veíamos muy lejos eso, porque decíamos, no, no creo que eso llegue a ser porque por las necesidades propias de nuestra sociedad, ¿verdad? Y bueno, ahorita tenemos la bendición de que los niños que ahorita ya son adultos o adultos jóvenes, adolescentes, ya están muy sanos y están muy bien porque hemos hecho nuestro trabajo y hemos hecho un trabajo en conjunto muy bueno, ¿verdad? Y los niños están con tratamiento. Entonces, la prevención es la clave de todo. Pues claro, si llegamos a tener eventos, de sangrados, hay que hacer reposición de factor, tratar el daño articular, prevenir la pérdida de movilidad, prevenir la pérdida de función y el progreso de la artropatía terminal. ¿Cuáles son los niveles de atención nosotros? Pues la rehabilitación para tratar las articulaciones afectadas. Después recuperar, mejorar, darle tratamiento de fortalecimiento, ¿verdad? Para atacar la debilidad muscular específica, mejorar los rangos de movimiento para atacar la limitación de esto y darle mayor estabilidad articular. Un acondicionamiento general para que el paciente pueda regresar a la actividad física. Trabajamos flexibilidad, fuerza, resistencia y la práctica de las habilidades específicas y al final de cuentas queremos que el paciente haga deporte, que juegue, que en el caso de hemofilia, cuando vemos niños, que sean niños que se incorporen al resto de los compañeros, ¿verdad? Y que tengan una vida lo más normal posible. Cuando estaba entrenándome para ver pacientes con hemofilia en España, teníamos un muchacho allá que era preolímpico. Entonces, tenemos, hay atletas de alto rendimiento, hay ciclistas profesionales que son pacientes con hemofilia. Entonces, pues bueno, claro, nosotros parte de lo que les queremos nosotros decir a nuestros pacientes que todo se puede, siempre y cuando estén en mi tratamiento. O sea, el modelo que tenemos nosotros y nuestra experiencia, pues bueno, nosotros hacemos sesiones educativas mensuales para pacientes y familiares, organizamos talleres de cómo infiltrar, ¿verdad? Ellos mismos que se puedan dar sus tratamientos, talleres de ligas, para enseñarles cómo fortalecer en casa, sesiones educativas para las mamás y, bueno, padres de familia. Crear red de apoyo entre pacientes y familiares, eso es bien importante. Ellos ya se convierten en una familia bien grande, y promover eventos de bienestar. O sea, por eso les digo que es un trabajo monumental, porque pues tienes que tener mucha voluntad. Y a veces mucho de esto no es remunerado, o sea, no es dar tu tiempo pues el beneficio que tienes es ver que tus pacientes están bien, que están felices y que salen adelante. Entonces, yo creo que ese modelo pues también se puede aplicar para pacientes oncológicos, nada más que pues claro, con las dificultades que tenemos, pero de que se puede, se puede. Entonces, quería nada más tocar un poquito de muchos temas porque es un tema que hay simposios de esto, o sea, que duran días sobre actividad física. Entonces, tocar lo básico y pues claro,
a lo mejor reforzar uno de los puntos que mencionó la doctora Scott, que dio una plática, pues, muy excelente, ¿verdad? Y con toda su experiencia, y a nosotros cómo tropicalizarlo esto a nuestro entorno. Pues bueno, creo que ya con esto terminamos y la verdad les agradezco mucho que me hayan invitado a este foro. Muchas gracias a la doctora Jessica Scott por su excelente presentación, al igual que la excelente presentación del doctor José Ángel Garza, para plantear pues la situación del ejercicio en todas las entidades que tenemos y la atención en hematología en nuestro país. Eh, Estamos esperando nada más que aparezcan las preguntas de la audiencia para poder pues empezar a hacer esta mesa redonda, pero quisiera abrirla con una situación acerca del ejercicio y cáncer. Eh, el mecanismo por el cual el músculo crece es muy semejante a un tumor. De ahí, ¿cuál creen que sea el beneficio real y cómo lo podemos identificar, monitorear, de aplicar el ejercicio a un paciente bajo un tratamiento oncológico? Durante quimioterapia o durante un trasplante, ¿cuál es el beneficio real sobre su tratamiento? Quisiera yo responder. Primero, es una muy buena pregunta. ¿Por qué el ejercicio funciona y no ayuda al tumor? Pues porque hay investigación subyacente que se ha concentrado en cómo el ejercicio puede afectar directamente al tumor. Hay maneras en las que el ejercicio puede aumentar el suministro de la quimioterapia al tumor mismo, o sea, ayuda a que llegue la quimioterapia mejor al tumor. Y otros factores es que el ejercicio es útil para influir, por ejemplo, en los eritrocitos hematológicos, que mejoren los eritrocitos, que mejore el recuento leucocitario. Todo eso se ve deprimido durante la quimioterapia, el ejercicio ayuda a reponerlo. Entonces, el ejercicio, el acondicionamiento físico ofrecen ese beneficio, pero también hay beneficios para ayudar a pacientes con cáncer por la misma razón. Sí, yo creo que en general el hecho de que el paciente haga ejercicio, digo, cuando ya hablamos de algo global, ¿verdad? Beneficios globales, el paciente, digo, va a perder mucha fuerza muscular simplemente por no estar móvil, ¿verdad? Entonces, y el no movilizarse, pierdes condición cardiopulmonar también, o sea, la condición física, o sea, el no moverte, ¿verdad? Y que ya si hablamos en cuestiones técnicas, tu consumo de oxígeno máximo baje a niveles críticos, pues eso te va a traer muchos problemas de salud que no nada más es porque estás débil, sino que te va a traer otros problemas que se hace un círculo vicioso. Entonces, por eso es una, a lo mejor, pregunta a veces difícil de contestar así de manera concreta, pero el beneficio global, pues es muy tangible, ¿verdad? Versus un paciente que no hace, versus un paciente que sí se mueve y que tú le indicas algún tipo de ejercicio físico estructurado. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta para el doctor José Ángel. Nos habló acerca de los límites, por ejemplo, de los conteos sanguíneos para poder indicar, pues finalmente el ejercicio es un tratamiento, para poder indicar finalmente pues el ejercicio. ¿Y qué hacemos con los pacientes que están en aplasia? Sí, aquellos que pueden tener 20,000 plaquetas, hemoglobina de Sí. 8, ¿pueden tener actividad en cama? Sí, de hecho, son guías como generales, nada más para que tengas una precaución de decir, no le vas a dar el mismo ejercicio a una persona plástica, ¿verdad? A una persona que está completamente sana. Nosotros en los hospitales, digo, nosotros en los hospitales de nosotros podemos, hay movilidades de movilidad en cama, movilidad activa asistida, hay pedales, o sea, hay actividad que sí puedes hacer supervisada, pero nada más saber que estos pacientes la tolerancia al ejercicio va a ser muy baja.
Entonces, como dijo, de hecho, la plática, por eso mencionaba mucho que me gustó mucho que la doctora Scott mencionó eso de los 5 minutos. Hay pacientes que a veces 5 minutos es desgastante, pero tú tienes que saber eso y por eso te dan guías no quiere decir que no hagas ejercicio, es nada más para que tú estés enterado que ese paciente no te va a tolerar el ejercicio que tú quisieras, a lo mejor quisiera. Muchas gracias. Hay una pregunta para la doctora Scott. Dentro de su práctica diaria, ¿la población latina en Estados Unidos es diferente a la población, por ejemplo, que tenemos en México o en el resto de Latinoamérica? Y lo marcan principalmente por la resistencia al ejercicio o a la actividad física. Si también usted se ve con esa limitante en su práctica. No creo que nada más se trate de la población latina, ¿eh? La que no quiere hacer ejercicio. Creo que la mayoría de la población pone resistencia al ejercicio. El ejercicio no es algo que sea parte de la cultura, como el doctor José Ángel dice, la obesidad es un gran problema en Estados Unidos. Más del 60% de la población es obesa y no hacen ejercicio. Entonces, todos sabemos que el ejercicio es sumamente importante, pero sí es un desafío el poder hacer que la gente haga ejercicio. Es por eso que creo que hemos tomado el abordaje de que es importante pedirle a los pacientes. Preguntar dónde están los pacientes a su nivel de ejercicio. Las guías dicen que todos tienen que hacer 150 minutos de ejercicio, pero si una persona nunca ha hecho ejercicio antes, 150 minutos va a ser como subirse al Monte Everest. Entonces necesitan iniciar con pasitos pequeños de ejercicio y esa es una manera en que nosotros alentamos a los pacientes a que inicien el ejercicio, que suban las escaleras en lugar de que usen el elevador, por ejemplo, y que caminen a la tienda o que caminen 2 minutos más. O sea, son pasitos pequeños con los que empiezan a hacer ejercicio para que agarren fuerza, inercia y entonces sea un círculo que nunca termine, que ese círculo siga. Pero esa es una buena pregunta, pero la, una de las grandes barreras es que si nunca han hecho ejercicio, es difícil que empiecen a hacerlo, pero para toda la población en general. Muchas gracias, doctora. Para el doctor José Ángel, eh, mencionan la barrera de los pacientes adolescentes. De ahí el paso de ser un niño a un adulto y esa transición, el ejercicio pues es la piedra angular y muchos de nuestros tratamientos incluyen medicamentos como esteroides que aumentan el riesgo de obesidad para aquel superviviente de cáncer. ¿Qué podemos hacer y si ya hay programas que podemos implementar para esos niños que van a ser supervivientes y más adelante van a tener pues complicaciones? Sí, yo creo que mira, la edad, ya cuando están arriba de 12 años, que ya son adolescentes, las guías de actividad física para ellos pues son las mismas guías que prácticamente que un adulto, ¿verdad? Pero aquí la limitación con cualquier adolescente, pues también digo, yo sé que la escuela y todo lo que conlleva ser una persona activa. Nosotros estamos viendo más problema ya, no tanto de esa edad, porque esa en edad escolar o en edad de secundaria o prepa como quiera, muchos tienen actividad en las escuelas. Aquí obviamente es una población diferente porque tienen los tratamientos, pero nosotros donde tenemos más barrera es ya cuando entran en la edad adulta de trabajar. O sea, que sabemos que tenemos muchos pacientes que a los 18 años, en México, estamos hablando de la población aquí en México, que es una población que pues ya es productiva y tiene que entrar a trabajar por la cuestión del seguro social, de todo lo que conlleva. Entonces ya entran a la edad laboral y ahí es donde empezamos a perder a estos pacientes que eran antes físicamente activos. Y les digo porque los pacientes con hemofilia empezó el programa como eran niños, porque era el seguro popular. Entonces todos entraban Entonces ahorita que ya son adultos, que ya están de 18 para arriba, y algunos pues por las razones que sea, algunos ya no fueron a la universidad y entraron al sector laboral, pues ya no están
ya no están haciendo ejercicio porque trabajan, pues tienen su jornada y se van a su casa. Y es la misma problemática que tenemos en toda la demás población adulta. En niños y adolescentes específicamente, aparte, una parte importante que les decimos a estas familias cuando tenemos nuestras sesiones educativas es que necesitamos que los papás hagan ejercicio también, los familiares, porque si el niño va a remedar, va a repetir los patrones que ve en casa. Entonces, si no hacen ejercicio los papás, los niños no lo van a hacer tampoco. Entonces, hay muchas barreras, sí, pero realmente con niños y con adolescentes, cuando empiezan a hacer ejercicio, batallamos un poquito menos que con adultos. Pero como quiera, digo, yo creo que es un problema sistémico de todo el mundo, ¿verdad? Que tenemos que trabajar. Sí, en lo que reviso si hay alguna otra pregunta. Doctor Ángeles, no sé si tenga alguna pregunta que quiera hacer a nuestros ponentes el día de hoy. Sí, pues antes que nada, muchísimas gracias por las brillantes presentaciones. Me uno a las felicitaciones. Y algo que comentaban, pues, es la relevancia del ejercicio en nuestros pacientes. Una pregunta que me gustaría hacer es a la doctora Scott, si nos puede comentar. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que estuviera con astronautas en la NASA y todo esto. Ahí nos puede contar un poquitito de su experiencia con estos astronautas en relación al ejercicio. Claro que sí, será un placer. Se trató de una experiencia muy divertida trabajar con los astronautas. Como les expliqué, empezamos desde el principio. Cuando se estaban preparando para ir al espacio, empezamos con los programas de ejercicio con ellos. Y después, cuando se fueron a su misión, las misiones por lo menos duraban 6 meses. Entonces, pues estábamos en el control de la misión en Houston con ellos y los astronautas estaban en la Estación Espacial Internacional haciendo sus ejercicios y nosotros supervisando desde Houston. Y pues entonces se llevaron un equipo muy sofisticado a la Estación Espacial Internacional y los astronautas tenían ahí una banda sin fin y ejercicios de resistencia también y una bicicleta. Entonces, pues imagínense todo el equipo allá y las piececitas que necesitaban lanzarse al espacio para poder hacer que ellos pudieran usar ese equipo de ejercicio. Y en el espacio, pues tenían que estar anclados, digamos, al equipo o amarrados al equipo, si no saldrían volando por la falta de gravedad. Hubo grandes desafíos a los que se enfrentaron los astronautas mientras trataban de hacer su ejercicio en el espacio y ejercitarse allá. Pero es similar a las preguntas que escuchamos antes de si se puede hacer ejercicio en la cama. Bueno, pues se puede hacer ejercicios de resistencia en la cama, sí. Se usan muchas de esas técnicas de ejercicio que se usan en el espacio, se puede utilizar en la cama. Se pueden poner en posición supina para hacer ejercicio y es lo que le damos a los pacientes que batallan, que tienen intolerancias, que no se pueden sentar, pues entonces les empezamos a hacer ejercicios acostados y como que hicieran bici y es un proceso lento para que se mueva la sangre, para que los músculos se muevan. Y bueno, a la larga los pacientes van a poder empezar a hacer ejercicios ya erectos, pero sí es un desafío en el espacio y es el mismo desafío en la Tierra cuando los pacientes batallan. Sabemos que hay desafíos y hay que encontrar soluciones para arreglarlos. Sí, muchas gracias, doctor Scott. Doctor Garza, ¿le puedo hacer una pregunta? Lo vivimos con un paciente que estuvo mucho tiempo en cama y empezó con desaturaciones, que no había neumonía, no había alguna situación. ¿Pueden de verdad llegar a ser la falta de ejercicio, condicionar una desaturación importante en un paciente que esté mucho tiempo en cama, como usted creo que mencionaba? Mm. Pues lo que sucede mucho con los pacientes que están tiempos prolongados en cama es que pierden tanta condición física
que, vamos a decir, el consumo de oxígeno máximo es tan bajo que cualquier movimiento que hacen ya después, cuando se empiezan a reactivar, se cansan muy rápido, ¿verdad? Y si es un paciente, si le agregas comorbilidades o le agregas que es un paciente, vamos a decir, de la tercera edad, ¿verdad? Y ya tiene otros factores, sí se desaturan, pero es porque tienen una condición física muy pobre. Haz de cuenta que estamos hablando que pareciera que tienen un problema muy similar a los pacientes que tienen alguna insuficiencia cardíaca, ¿verdad? O que tienen alguna enfisema pulmonar. Y es porque tienen una muy pobre condición física, pero porque tenemos pacientes que a veces tienen a veces un mes de no moverse en la cama, ¿verdad? Entonces, sí te crea un problema serio. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a reactivarlos poco a poco. O sea, que sea ese movimiento gradual para después llevarlos a moverlos fuera de cama, a pararlos y que empiecen a caminar. Pero pues no podemos hacerlo de un día para otro, tiene que ser un proceso gradual. Gracias. Muchas gracias. Aquí voy a combinar tres preguntas. Igual para el doctor Scott y el doctor José Ángel, ¿hay algunas guías que se puedan consultar, que puedan ser accesibles o cursos a través en línea que se puedan aplicar a distancia para poder empezar a implementar programas de ejercicio para los pacientes, tanto con hemofilia como para pacientes oncológicos? En Estados Unidos, a través del Colegio Americano de la Medicina del Deporte, puede uno suscribirse y, y volverse capacitador especializado en pacientes con cáncer. Le dan un certificado para entrenar a pacientes con cáncer y entonces pues ahí le dan información y guías. Porque si uno no tiene esa capacitación, no puede. Entonces yo iniciaría entrando a la página del Colegio Americano de Medicina del Deporte. ¿Tienen alguna otra sugerencia, doctor Garza, sobre lugares donde recibir capacitación? Y de hecho, específicamente, yo iba a decir, de hecho, lo mismo, que en Estados Unidos el Colegio Americano, la verdad, hace un trabajo muy bueno. En México no hay vamos a decir, no hay guías como mexicanas como tal, ni hay asociaciones que se estén encargando de preparar, o de no preparar, sino de dar algún tipo de capacitación. Normalmente lo que hacemos nosotros que estamos en el área ya de medicina del deporte, o sea, específicamente llevamos los cursos del Colegio Americano. Lo bueno del Colegio Americano de Medicina del Deporte es que cualquier médico que esté involucrado con pacientes, pues puede llevar estas certificaciones para que tengas una mejor noción. En el caso de hemofilia, sí hay mucha información, pero es más información a nivel mundial. La Federación Mundial de Hemofilia tiene mucha información gratuita en sus páginas. La Fundación Novo Nordisk de hecho, hasta nos ha regalado a nosotros ligas para los talleres de ejercicio. Hay manuales. La Fundación Mundial de Hemofilia tiene un semáforo de actividad física que lo pone en verde, amarillo y rojo. Los verdes lo recomendado de menor riesgo y así te vas hacia lo rojo que es de mayor riesgo, ¿no? Entonces, para hemofilia en específico está el semáforo y eso te lo da la Fundación Mundial de Hemofilia. Eso lo pueden buscar en la página de ellos y está muy bien, es gratuito y cualquier persona lo puede accesar. Muchas gracias. Hay una pregunta algo interesante, yo creo que igual el doctor José Ángel, porque es pues finalmente el entorno de nuestro país. Si un paciente bajo tratamiento oncológico se le implanta un programa de ejercicio, se lesiona y interrumpe el tratamiento oncológico, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si se hace un consentimiento informado, bueno, en general la pregunta es muy grande, si se hace un consentimiento informado antes de que empiece a hacer ejercicio o qué se hace en esa circunstancia.
Pues normalmente el programa digo, lo más importante es el tratamiento oncológico, ¿verdad? La piedra angular de todo esto, si es un paciente oncológico, es el tratamiento, ¿verdad? El ejercicio es un coadyuvante. No es una intervención como tal donde nosotros, digo, generalmente que les demos un consentimiento, bueno, cuando les damos terapia intrahospitalaria, pues firman consentimiento informado. Sería muy raro que tuviera una lesión así muy grave si una persona que está entrenada o está capacitada para esas instrucciones sucedan, porque lo vas a hacer de acuerdo a las necesidades del paciente. De qué puede pasar, puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar más seguido o más frecuente? Que el paciente tenga una caída, ¿verdad? Riesgo de caídas, si lo estás parando antes de tiempo, si está haciendo a lo mejor algún ejercicio que no está capacitado para hacer, podría ser una lesión importante, ¿verdad? Que pudieran tener fracturas por caídas. El ejercicio en realidad, si es un paciente que está con una dificultad muy importante, pues no le vas a estar haciendo a lo mejor ejercicio que lo ponga tan en riesgo, por así decirlo. Entonces, ahí mi recomendación sería si es un paciente que de plano, digo, de hecho, así como lo mencioné en la plática, si es un paciente que tiene así esas características, mejor háblale, haz una interconsulta con la gente de rehabilitación que esté más entrenada en ver pacientes oncológicos, a que tú te tomes la batuta de indicarle el ejercicio, porque ahí sí pues, pudiera suceder esta situación donde se lesiona el paciente. Perfecto, muchas gracias. Ya no hay alguna pregunta extra en el chat. No sé si quisiera cerrar, doctora Ángeles. Y, 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 pues nuevamente, ahora sí que cierro como iniciamos, dándole las gracias a ti, Cristian, por la coordinación de esta sesión. Como siempre, pues como comenté, eres un excelente hematólogo, un gran amigo y pues actualmente llevas la batuta de nuestra vista y muchas gracias. Y pues a la autora Scott, todo nuestro agradecimiento por compartir esa gran experiencia desde que me comentaron que había aceptado nuestra invitación. Me dio mucho gusto porque pues como mujer, vivir con astronautas en la NASA y todo, pues es una gran admiración. Y al doctor José Ángel Garza también, excelente presentación, nos dio todo el panorama con los pacientes, y sobre todo con hemofilia. Entonces, esto pues esta sesión fue de gran utilidad para todos los pacientes oncológicos y además no oncológicos como los pacientes con hemofilia. Y pues la verdad es que muchísimas gracias. Tuvimos más de 300 asistentes de 13 países diferentes. Entonces, pues esperamos volver a contar con sus enseñanzas, con sus, compartir sus conocimientos y pues nada más el agradecimiento a todos los compañeros que se pudieron conectar a esta sesión. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor José, doctora Jessica Scott, muchas gracias. Doctora Ángeles, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes.